Inestabilidad de cadera, diagnóstico y tratamiento. ¿Cuál es, Mauro? Bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación y sí que sé que es duro a la hora de la siesta poder escuchar esto. Así que la idea es tratar un poco de inestabilidad de cadera hablando de la cadera nativa, no la cadera con prótesis. Y sabemos que la cadera en sí es una articulación intrínsecamente estable. Estamos acostumbrados a lo mejor ver luxación, es muy poco frecuente y generalmente de alta energía, pero existe una inestabilidad de la articulación de aquel paciente joven. Y tenemos el concepto, Brian Keele puso el concepto hace unos años de las 4 capas, que diciendo que existe una capa osteocondral, o sea, del hueso, de los ligamentos, que es inerte, del músculo, que puede ser trabajado, es contracte, y la parte neuromuscular. Y todas ellas contribuyen a la estabilidad, pero todos ellos pueden ser causa de inestabilidad de una articulación. Y la estabilidad de la cadera en sí es muy compleja y tenemos estructura ósea donde nosotros tenemos que ver lo que es la inclinación del techo acetabular, la versión del acetábulo hacia donde miras, hacia adelante o atrás, la versión del fémur, que normalmente es anteverso 10 grados, y el ángulo entre el cuello y la diáfisis femoral. Pero la morfología del acetábulo es realmente el primer estabilizador y normalmente si tiene una morfología normal cubre hasta 170 grados de la articulación, o sea, la cabeza femoral. También tenemos las estructuras blandas, cápsulas, los ligamentos, el labrum, el ilio capsulari, que es un músculo que está pegado a la articulación, que actúa como contrae la cápsula articular, que es muy buen estabilizador, y el ligamento redondo. Dentro del labrum, como decía Dante recién, es una estructura que mide entre 3 y 8 milímetros, muchas veces en los pincers se atrofia y en las inestabilidades se hipertrofia, que aumenta un 25% lo que es la cobertura del acetábulo y actúa como un sello articular produciendo presión negativo. Y después tenemos todos estos ligamentos, que son 4 ligamentos que actúan como un mecanismo del tornillo dándole estabilidad a la articulación. Esto es un trabajo de Paul Bolet del año pasado donde habla cada uno, que lo pueden buscar muy bien, cada uno de las estructuras, cómo actúa la estabilidad y si fallan, qué tipo de inestabilidad te puede dar. Entonces, sabiendo eso, nosotros tenemos que estudiar lo que es la orientación del fémur y la pelvis y también el eje espinopélvico, la morfología del acetábulo, si un acetábulo displásico, un acetábulo con pince, la morfología de la cabeza del fémur, si es una cabeza chica, grande, que tiene CAM, y eso te va a dar una patología intraarticular y de todo eso vamos a ver el tratamiento. El caso más típico de inestabilidad articular que podemos ver todo es la displasia acetabular, que vamos a tener una cabeza femoral que no está cubierta, con un acetábulo que es poco plano, poco profundo, que está antevertido, muchas veces puede estar en retroversión, con el labro agrandado, el fémur generalmente está en valgo y anteverso, y eso es lo que va a dar altas presiones de contacto en la articulación con la inestabilidad, un desgarro del labrum, lesiones condrales que lleva a la degeneración articular. Y esa es la historia natural de la displasia de cadera cuando no es tratada, termina una degeneración articular. Ahora, como decíamos recién, hay otros tipos de inestabilidad, como hablaba Dante, que hasta dónde resecar, cuando hace una resección excesiva del acetábulo puede producir una inestabilidad. Cuando producen tenotomía de aductores o del psoas, hay veces que en cierta patología producen una tenotomía del psoas o del recto y producen inestabilidad. Cuando hay una resección excesiva del fémur o cuando hace una capsulotomía o un agrandamiento, una corte grande de la cápsula en la cintura, eso puede producir una inestabilidad y son inestabilidades iatrogénicas. Y en verde está la microinestabilidad, que es una patología que es relativamente, no hace mucho de que se habla que es un movimiento excesivo, persistente en la cadera,
que se vuelve sintomático, pero uno no tiene síntomas de inestabilidad. Es un concepto relativamente nuevo, es causa muy frecuente de dolor en los pacientes jóvenes deportivos, no tiene un criterio a lo mejor consistente y hay que ir a buscar la causa, y generalmente es multifactorial. Son anomalías a lo mejor anatómicas, leves displasias, leves pinzamientos, leves retroversiones que producen carga axial como en algunos deportistas, y eso produce el dolor. Hay veces pacientes laxos que producen un aumento de la movilidad de la cabeza del fémur, eso produce un daño al labrum y produce la destrucción a nivel del cartílago. Eso es mucho más frecuente de lo que uno cree y es muy frecuente ver en el consultorio, lo que pasa es que uno no sabe realmente qué está y qué hacer. La etiología son leves alteraciones anatómicas, como decíamos, leves displasias articulares, leves retroversiones, leves pinzamientos femorales. Cuando produce enfermedades del tejido conectivo como el Marfan, postraumáticos, iatrogénico, que es la más frecuente de todo, que por artroscopía generalmente mal indicaciones y malas técnicas, en ciertos deportes, y lo otro es la idiopática, que es la más común que a lo mejor podemos ver en el consultorio. La patología, o sea, es muy difícil de obtenerla, sobre todo cuando es idiopática es más difícil. No existe una prueba diagnóstica y el diagnóstico se basa sobre todo en la sospecha clínica, el examen físico, estudio, y es muy importante el test de silocaína. Ese paciente que hay veces que no sabes dónde está el dolor, que lo buscas, siempre se hace, yo por lo menos hago un test de silocaína para saber si intra o extraarticular. Los exámenes son estos, el test de presión anterior, posterior, que eso están descriptos, pero esto es lo que es muy frecuente que vamos a ver, ese paciente que le duele la cadera, que es un paciente deportista, que es laxo, que lo acostás en las camillas y produce la rotación externa. Es muy frecuente, habla de una laxitud y esa laxitud produce una microinestabilidad de cadera. Porque es importante, nosotros tenemos que saber si realmente es un paciente estable, por ejemplo, con un pinzamiento real, una morfología evidente, o un paciente inestable, porque los tratamientos son totalmente distintos. Ayer hablábamos con Dante también que hay síndromes como el glúteo profundo, que hay veces que están descritos que están más de 2 años dando vuelta hasta que se llega al diagnóstico. Este año se publicó, en el 2023 lo publicaron a nivel del... terminó por un estudio por Delphi, por metodología Delphi. Se pusieron de acuerdo cirujanos de cadera de todo el mundo y dijeron cuáles son más o menos los criterios para llegar a lo que es una microinestabilidad de cadera. Y tenemos criterios mayores, criterios menores, y juntando estos, que son cosas que podemos ver, cómo es la rotación, si tiene dolor, dónde el dolor, si tiene silocaína, los ángulos, se puede llegar al diagnóstico de la microinestabilidad. Esto suena un poco a veces, cuando lo ve uno, medio como la fibromialgia, que realmente tiene criterio y realmente sabes si no es cierto o no, pero por lo menos se llegó a un consenso y en base a esto, al paciente, de acuerdo a ciertos criterios, podés decir que es un paciente con una microinestabilidad. Y el tratamiento, si tiene alteraciones morfológicas óseas o es iatrogénico, bueno, evidentemente cirugía, corregir la displasia, corregir la retroversión o el pinzamiento. Si tiene enfermedad de tejido conectivo o es idiopático, aquel paciente que es laxo, nunca es cirugía de entrada, cambio de deporte, medicamento y fundamentalmente la rehabilitación y fortalecer esos grupos musculares. Y si no anda, se hace cirugía, que es la aplicatura capsular. Hablando de aquel paciente que es laxo, que no tiene ninguna morfología anatómica como una displasia de cadera. Por ejemplo, esta es una chica de 27 años, que operé más o menos hace 7 años, bailarina, que si ven todos los estudios le habían hecho una artroscopía antes, exploratoria, seguía con dolor, y ven que la anatomía relativamente es normal, con una coxometría que puse algo nada más, con una resonancia normal. La piba es dolor, tuve que dejar de danza,
Y cuando va a quirófano, simplemente con una anestesia y una tracción manual pasa esto. Si ven, la articulación se abre totalmente laxa. Si ven la foto, totalmente laxa. Y lo demás totalmente normal. A esa paciente a cielo abierto le hice una aplicatura capsular. En su momento, simplemente se le saca una lonja, se sutura, se le da la estabilidad de la articulación y mejora totalmente. Lo ideal, esto es esto. Hoy en día, esto no soy yo, esto es de Daniel Acevedo, de una paciente que operamos de él en Montevideo. El mismo caso, se le comió un poquito de camp en una paciente laxa y se hace una aplicatura capsular, se le da estabilidad y realmente mejora. Lo que pasa es que es muy difícil poder llegar al diagnóstico. Y esto mismo se hace, si se hace una gran capsulotomía, hay que tratar de suturar la cápsula en aquellos pacientes que son laxos. Entonces, como conclusión, la estabilidad de cadera es una interacción muy compleja. Tenemos partes blandas, partes duras, o sea, la parte ósea, hay que ver cada una de la morfología, tanto del acetábulo como la pelvis, y estudiar el eje espinopélvico. El acetábulo es el primer estabilizador y hay que estudiar mucho las morfologías, si tiene un pincer, si tiene un CAM. La microestabilidad es una causa de dolor y discapacidad en pacientes jóvenes y es muy frecuente, lo que pasa es que es muy difícil de darse cuenta y tiene muchas causas y hay que sospechar su diagnóstico, hay que ir a buscarlo. El tratamiento en principio siempre es no quirúrgico, sobre todo se basa en la rehabilitación y en fortalecimiento muscular, y la cirugía debe corregir las causas subyacentes, en principio si tiene alguna patología intraarticular o si tiene alteración de la morfología del acetábulo o el fémur. Y cuando no hay causa visible se hace la aplicatura capsular, que es la indicación. Muchísimas gracias.